El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre, 12 de junio del año 2017. Le doy la bienvenida al licenciado Estefano Gatto, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Licenciado Gatto, usted es el actual embajador para la Unión Europea aquí en Guatemala. Presentó credenciales el año pasado y más o menos a partir de noviembre formalmente quedó establecido su mandato. Gracias, licenciado Richard Shaw, por estar aquí. Gracias, Karina, por darme la oportunidad. Será una interesante entrevista donde vamos a tener muchísimo aprendizaje y donde vamos a poder saber qué es lo que hace falta para que se concrete ese acuerdo de asociación con la Unión Europea que se da durante la gestión del gobierno de Otto Pérez Molina en el año 2013. Sabemos que la Unión Europea ha estado presente en Guatemala después de la firma de los Acuerdos de la Paz y que son más o menos 20 años los que ustedes llevan aquí en Guatemala en cooperación estrecha con esta bella república. Debemos de decir también que usted habla perfectamente bien el español y que ha escrito 3 libros, 2 de los cuales están en italiano y en español y el otro pues no ha sido traducido al español aún. Pero gracias por estar aquí nuevamente, Richard. ¿Cómo deseas iniciar la primera pregunta que debemos de plantearle al señor embajador? Gracias, señor embajador, por acompañarnos el día de hoy. Es muy importante para Vea Canal que usted comparta con nosotros la visión que tiene como embajador de la Unión Europea, que es uno de los
una de las relaciones diplomáticas más fuertes de nuestro país. Bueno, vamos a iniciar con una pregunta que es del aire, que es de todos interés, ¿verdad? Estamos entendidos que con la posible salida con la salida de Gran Bretaña, ¿verdad? Existen algunos otros países que están pensando o que están considerando salirse de la Unión Europea. ¿Qué impacto podrá tener la salida de estos países en la estabilidad regional, específicamente en temas de comercio exterior, seguridad regional y acuerdos comerciales? No solo a nivel de Unión Europea, sino que el impacto que puedan tener esa salida con los acuerdos comerciales y diplomáticos que hay con América Latina, específicamente Guatemala. Sí. Bueno, muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Siempre es un placer poder intercambiar sobre temas de interés. Bueno, yo creo que la perspectiva de salida de países se ha concretado en el caso del Reino Unido. Hace unos meses, bueno, un año prácticamente, se votó, hace un año, 24 de junio de 2016, se votó el referéndum del Brexit, que como ustedes saben fue muy reñido, fue 51-49, fue una 52-48, o sea, una división muy nítida del país, y la expectativa, la verdad, no era esa de resultado. Se pensó que los excelentes resultados económicos que el Reino Unido había obtenido en sus 50 años de pertenecer a la Unión Europea hubieran pesado más, pero la verdad es que pesó un poquitín más cierta insatisfacción del elector británico con algunos aspectos percibidos de la Unión que no son tan económicos, con lo cual se dio la paradoja que un proyecto económicamente exitoso para el Reino Unido, que había favorecido el Reino Unido, y los números lo demuestran, fue rechazado por una parte de la población que no se veía suficientemente favorecida directamente por el acuerdo, con lo cual los sectores económicos estaban a favor, parte de la población no, fue muy 50-50 y finalmente ganó el Brexit. Pero el Brexit respondía también a un escepticismo tradicional, histórico, de parte de la nación británica hacia los procesos de integración y sobre todo hacia el concepto de cesión de soberanía, que es lo que ejercemos. Somos el único ejemplo en el mundo de cesión de soberanía hacia un organismo regional. Entonces ese es un tema que, bueno, se dio, es una herida grande al proyecto, pero al mismo tiempo Gran Bretaña fue un país europeo muy importante en estos 50 años, con lo cual es una pérdida no solo para Gran Bretaña, es una pérdida para todos, porque perdemos un miembro importante. Ahora, en ese momento se dio a hablar, y aún más después con la elección de Trump, que pareció dar continuidad a una fase política de gran novedad, nuevas visiones incluso en las relaciones internacionales, porque estamos hablando de un cambio de prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo ha sido regido por una visión de libre comercio, abatir fronteras, lo que llamamos la globalización. El Brexit en cierta medida y la elección de Trump en aún mayor medida parecieron indicar que una nueva tendencia se estaba estableciendo. Entonces en ese momento se empezó a hablar, yo creo que de forma ligeramente superficial, de que varios otros países podían salir. Eso era la lectura relacionada con el hecho que los sondeos de opinión indican que en varios países de la Unión, que siempre habían sido fuertemente europeístas, históricamente el apoyo para la Unión Europea antes de esta crisis había estado siempre entre el 80 y 90% del electorado. Ahora mismo ese número evidentemente ya no es vigente, ahora mismo un 30-40% de la población tiene dudas o claramente está en contra de la Unión Europea tal como la percibe. Eso no es uniforme en varios países, hay diferencias importantes, pero en ese momento, claro, bajo el ejemplo, el impulso británico, algunos pensaron, bueno, ahora van a haber otros. Pero a partir de ahí, y sobre todo a partir de la elección de Trump, que trajo como un golpe al mundo tal como lo conocíamos, ha habido una reacción contraria a la Unión Europea. Los problemas no están resueltos, mucha gente todavía es escéptica y quiere entender más en qué medida un acuerdo de integración que estimula el comercio, que estimula las inversiones, pero también obliga a mucha competitividad, una competencia muy fuerte, y en qué medida eso les favorece a ellos concretamente. En términos globales, en términos de números macroeconómicos, es obvio que la integración europea ha sido muy exitosa, eso cualquier indicador lo dice.
pero hay una percepción reciente a partir de la crisis, a partir de 2008-2009, que hay algunas personas excluidas, un porcentaje de personas excluidas. Entonces, en algunos países se empezó a hablar de que quizás Holanda, que tenía unas elecciones poco después, que quizás algunos países nórdicos, que quizás Italia, porque Italia tiene una fuerte opinión pública anti-europeísta, por lo menos un 40% de la opinión pública italiana es anti-europeísta, o por lo menos euroescéptica, digamos. Entonces se habló de eso, pareció, pero ese momento ya ha pasado, en el sentido de que todavía las dudas persisten, todavía la oposición persiste, pero ha habido una serie de citas electorales que han dado exactamente el mensaje contrario. Primero las elecciones en Países Bajos, donde el partido de Wilders, que era un partido no tanto antieuropeísta, cuanto más bien antiintegración de personas de origen extranjero, pensando en los musulmanes esencialmente, sacó un resultado muy decepcionante comparado con sus expectativas, un 13%, y eso ya confirmó el compromiso europeo de Holanda, que es un país fundador y muy importante. Después hubo la madre de todas las elecciones, que fue Francia. En Francia, efectivamente, el partido de extrema derecha, el Frente Nacional, liderado por la señora Marine Le Pen, estuvo muy presente en los medios de comunicación, subió mucho, tuvo su máximo resultado de la historia, pero quedó muy lejos de poder obtener la presidencia. Y la nueva presidencia de Emmanuel Macron, que se fue confirmada ayer por unos resultados bastante interesantes en las elecciones legislativas, es una presidencia centrada exactamente sobre la integración europea y un mensaje otra vez global. Ahora vienen en septiembre las elecciones alemanas, otro país clave. En Alemania no hay un frente antieuropeísta significativo, es muy menor, con lo cual Alemania va a confirmar claramente su compromiso europeo. Francia ya lo hizo, Holanda lo hizo. Entonces yo creo que finalmente el Brexit se quedará en lo que es el Brexit, la salida de Gran Bretaña, que no responde tanto a una crisis momentánea o una falta de interés británica en eso debido a la crisis internacional, a la crisis que conocemos como crisis global desde el año 2008-2009, sino más bien responde a una desconfianza atávica que Gran Bretaña siempre tuvo. Gran Bretaña siempre tuvo hacia la Unión Europea una visión diferente comparado con todos los otros países. De hecho, no adaptó a su economía el euro. Sino no, que ellos no adoptaron el euro nunca, tampoco los escandinavos adoptaron el euro, pero sí, eso es una de las manifestaciones. Digamos que el punto clave para Gran Bretaña y que motivó el Brexit es que Gran Bretaña siempre ha sido muy reacia por razones históricas y culturales suyas. Gran Bretaña fue la primera democracia, bueno, si dejamos la Grecia antigua, pero en la época moderna Gran Bretaña fue la primera en orden numérico de nuestras democracias. La democracia británica es la base de muchas otras democracias en el mundo, las instituciones británicas, pero ellos tienen una visión histórico-constitucional algo diferente del resto de países europeos. Por ejemplo, ellos no tienen una constitución escrita. De ahí su gran dificultad hace algunos años, cuando nosotros hablamos de adoptar una constitución europea. Culturalmente a los británicos les resultaba complejo, pero decía, pero si no tenemos una constitución británica, porque ellos funcionan de otra forma, ¿cómo vamos a tener una constitución europea? Lo veían como una intromisión en su forma de pensar, en su forma de organizarse. Con lo cual, el tema de fondo es el tema de la soberanía. Entonces, el tema de la cesión de soberanía, cesión o gestión en común de una parte de la soberanía, que implica tener una moneda común, por ejemplo, instituciones comunes para manejar esa moneda, eso nunca fue realmente popular o aceptado por Gran Bretaña, con lo cual ellos se mantuvieron siempre con un pie dentro, un pie fuera. Y ante la crisis económica reciente, pues decidieron poner también el segundo pie fuera. Pero recuerdo que mitad de los británicos no están a favor del Brexit. No fue una decisión unánime, fue una decisión muy corta y ahora quedan por determinar, ahora que empieza la negociación de salida después de las elecciones que tuvieron la semana pasada, va a empezar la negociación de salida. Entonces podríamos inferir de esta respuesta de que no va a haber mayor impacto en las relaciones de la Unión Europea con América Latina y otros países del mundo a raíz de la salida de Inglaterra, sino que va a seguir la misma política.
No, la política va a seguir, entre otras cosas, porque el Brexit llevó a un nuevo acuerdo entre los otros 27. Hemos relanzado la integración europea sobre nuevas bases. Hay un compromiso político que se tomó en Roma el 25 de marzo de este año, cuando se cumplieron los 60 años de los tratados. Y entonces hay una nueva Unión Europea. Incluso hay signos que se ven. Hemos fortalecido los mecanismos de cooperación en defensa y en seguridad. Uno, porque es una gran prioridad actual. Segundo, porque Gran Bretaña era el país que lo hacía imposible, porque Gran Bretaña siempre se opuso dentro de la Unión Europea a que tuviéramos una defensa común y que tuviéramos una fuerte política de integración en el ámbito militar. Ahora ustedes han visto Trump, lo que dijo a la OTAN y todas las interconexiones ahí. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea incluso se va a poder fortalecer con la ausencia de Gran Bretaña. Ahora, el tema de América Latina requiere una pequeña elaboración, pero yo diría, sí va a haber impacto, bueno, va a haber impacto sobre la Unión porque perdemos el 15% de nuestro presupuesto, con lo cual vamos a tener que revisar incluso a la baja alguna de nuestras políticas exteriores. En términos de América Latina, tenemos con América Central un acuerdo de asociación que está en vigor, del cual Gran Bretaña es parte, con lo cual lo que queda ahí por ver, y Gran Bretaña dentro del comercio entre América Central y Europa es importante porque es uno de los principales mercados que absorbe exportaciones guatemaltecas y centroamericanas, esencialmente de productos agrícolas. Y entonces, en ese sentido, Gran Bretaña va a tener que renegociar, una vez salida de la Unión el año que viene, va a tener que renegociar con Centroamérica el acceso al mercado. En ese sentido, para los exportadores guatemaltecos, por ejemplo, van a tener que negociar con Gran Bretaña para mantener el acceso que hasta ahora, a través de la Unión Europea, tenían asegurado. Okay. Me imagino que la parte de los intereses de asociarse varios países de la región europea en esta gran sombrilla que se llama Unión Europea fue para poder competir como bloque mejor contra un monstruo que actualmente es la potencia mundial y que es Estados Unidos, que es, por ejemplo, el país donde más se consume, es un mercado muy grande. Sin embargo, en Guatemala es muy fuerte y es muy importante como socio comercial la región como tal, como la Unión Europea. Y es que estamos muy preocupados porque en el artículo 130 de la Constitución Política de la República nuestra prohíbe los monopolios o la asociación de empresas para crear monopolios. Somos de los pocos países a nivel de la región que no tenemos en vida propia este artículo que tiene ya 32 años la Constitución y no se ha podido hacer una realidad. Sabemos que, y vamos a poner en pantalla, que dentro de la asociación que se hizo con ustedes en el año 2013, ustedes, quiero decir, la Unión Europea, sí, claro, está en el artículo sexto, Desarrollo Económico y Comercial, artículo 52, exactamente, control, lo pones, cooperación y asistencia técnica en materia de política de competencia, lo estamos viendo en pantalla. La asistencia técnica se centrará, entre otras cosas, en el desarrollo de las capacidades institucionales y la formación de los recursos humanos de las autoridades de competencia, tomando en consideración la dimensión regional para apoyarlos en el fortalecimiento y el cumplimiento efectivo de las leyes de competencia. Tenemos el artículo como una ordenanza constitucional, pero la ley que rige el tema aún no está viva. En el área de control de prácticas monopolísticas y sobre concentraciones, incluyendo la promoción de la competencia. ¿Qué quisieron decir específicamente en este artículo 52? Mire, ahí el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica creó un mercado birregional. Es muy novedoso porque es la primera vez que se concluye un acuerdo entre regiones. 28 países por un lado, 6 países por el otro, porque se incorporó Panamá justamente para adherirse a ese acuerdo. Entonces, hay un mercado birregional, significa que hay una libre circulación de bienes, de servicios, de capitales, y bueno, eso ya se ha visto reflejado en los 4 primeros años de vigencia del acuerdo, porque el acuerdo ya está en vigor en su parte comercial, por un importante incremento del comercio a favor, sobre todo, de los países centroamericanos. Por ejemplo, Guatemala incrementó sus exportaciones a Europa en un 30% en estos años. Entonces,
Y tener un mercado birregional significa no solamente que los productos y los servicios puedan entrar libremente en uno de los dos segmentos del mercado, para llamarlos así, o sea, el producto europeo puede entrar por Guatemala y circular libremente por todo Centroamérica hasta Panamá, o al revés, puede entrar por Panamá, con lo cual eso implica una eliminación de barreras a la circulación interior en Centroamérica, que se está efectuando, pero también implica una serie de otros mecanismos de buen funcionamiento del mercado. Uno de ellos es la existencia de un control de competencia. ¿Qué significa control de competencia? Significa que el mercado de referencia ya no es el mercado de un país individual, sino que es el mercado regional en su conjunto. Para que existiera ese acuerdo de competencia, mecanismos de control de competencia significa, no es que se prohíba el monopolio como tal, pero sino se prohíbe el uso abusivo del monopolio, o sea, imponer a los consumidores unas condiciones draconianas o poco competitivas debido a la existencia de un solo proveedor, o incluso de acuerdo entre proveedores. Si 2, 3, 4, 5 proveedores se ponen de acuerdo para vender productos más caros de lo que sería, prácticamente entonces un eso oligopolio. es una práctica que es lesiva del interés del consumidor. Entonces, para desarrollar un régimen regional que permita realmente que el mercado funcione correctamente y que se eviten ese tipo de acuerdos ilícitos, pues ilícitos en el sentido de que no responden al interés del consumidor. Entonces es necesario que todos los países de la región centroamericana tuvieran una ley. Los otros 5 ya la tienen, de diferente índole, pero todos los otros 5 la tienen. ¿Solo qué país no quedaba la tiene? Quedaba Guatemala sin ella. Queda todavía Guatemala sin ella. ¿Y cómo va ese proceso? Tenemos entendido que hasta diciembre se llegó a la tercera lectura. No, a la segunda, falta la tercera. Bueno, se entró en la tercera, pero no, ahí se terminó. No, lo que pasa es que entonces Guatemala, a la hora de firmar el acuerdo, en ese sentido estaba carente todavía de ese instrumento, y entonces tomó el compromiso. No todo estaba perfecto en ese momento para poder concluir el acuerdo, pero se quiso dar un empujón y decir, ok, lo que falte se da un calendario de realización. ¿Y ese calendario implicaba que era para Guatemala el compromiso que tomó el gobierno entonces fue de tener una ley aprobada para el 30 de noviembre de 2016, 3 años después de la firma del acuerdo. Y bueno, el año pasado yo acababa de llegar al país hace pocos meses y estuvo a punto, la ley entró en pauta de discusión, fue producida por la Comisión de Economía, la presentó al Pleno, se discutió en el Pleno 2 veces, llegó a la tercera lectura, la famosa tercera lectura, y ahí no se pudo encontrar el consenso, faltaron pocos votos, pero estamos hablando de una ley que implica una mayoría de 105 votos, porque al crear una autoridad de competencia, eso tiene nivel de aprobación constitucional. Entonces, claro, ahí el tema es que cuando se habla en el artículo 52, se habla de cooperación en el ámbito de competencia, significa que nosotros sabemos que es un tema relativamente novedoso en este país, con lo cual ofrecemos la asistencia técnica. El tema de competencia funciona mucho en términos de estándares internacionales, es decir, cuando la Autoridad de Competencia Europea, la Comisión, toma decisiones de competencia, estudia la situación del mercado en ese producto y la jurisprudencia de otras autoridades de competencia. Pueden ser la norteamericana, pueden ser, incluso en Latinoamérica hay unas autoridades bastante consolidadas, fuertes, como en Colombia, Costa Rica. Entonces se trata de favorecer mecanismos de cooperación, porque es un proceso de aprendizaje. Entonces está claro que cuando se apruebe esta ley, porque finalmente se va a aprobar en algún momento. ¿Se tiene que aprobar o tenemos algún tipo de sanción si incumplimos No hay esto? sanciones como tales, pero está en el espíritu del acuerdo, dado que fue un compromiso que se tomó, incluso con fecha, pues es algo que se va a tener que aprobar en algún momento. No es que estemos ahí con un cañón, pero quiero decir que es un compromiso que se tomó, más que nada, para de aquí a unos años poder formar con los otros 5 países de Centroamérica unas reglas regionales de competencia que van a favorecer también a los operadores económicos de un país fuerte como Guatemala. ¿Está perdiendo Guatemala inversión de la Unión Europea y de posibles inversores por la falta de certeza jurídica? ¿Qué efecto, qué impacto tiene este vacío legal en la inversión extranjera? Mire, a plazo lo va a poder tener, porque claro que un inversor internacional
Centroamérica interesa mucho como mercado en su conjunto, ¿no? Al operador internacional le interesa establecerse en un país, pero también le interesa proveer desde ese país a los otros 5 de la región. Difícilmente va a tener presencia en los 6 directamente. Entonces, en ese sentido, le interesa que las reglas no solo de competencia, sino las reglas de acceso a mercados sean lo más armonizadas posibles. Pero eso le interesa al operador internacional europeo, pero también le interesa al operador centroamericano. De hecho, la realidad centroamericana, a veces en Centroamérica mismo no se evalúa lo suficiente lo mucho que se hace a nivel de negocios dentro de Centroamérica. La realidad centroamericana ya existe, el mercado centroamericano ya existe, y empresas guatemaltecas y otras están ya funcionando y operando en el mercado. Y ellas también tienen interés de que haya unas reglas de competencia regionales y unas reglas de funcionamiento del mercado regionales mejores. Todos los empresarios centroamericanos, cuando usted habla con ellos, querrían más Centroamérica, más integración centroamericana, porque ven claramente que la perspectiva de negocios es mayor. Entonces, en ese sentido, es un interés de largo plazo del operador, incluso centroamericano, tener una ley de competencia. Aparte de, obviamente, ser un interés del consumidor, porque el consumidor se ve favorecido cuando hay más competencia y mejor acceso de productos de varias empresas al mercado. Entonces, yo creo que en ese sentido hemos facilitado ya cooperación en la fase de estudio de la ley. La ley, bueno, ahora mismo se ha visto modificada en la lectura actual. La ley está en la pauta legislativa actualmente y sé que se han aportado algunas enmiendas, la expectativa es que pase a votación en los próximos meses y definitivamente va a ser un plus para Guatemala tener esa ley. Yo creo que hay una serie de temores derivados de conocer poco los mecanismos de cómo funciona la competencia. A mí hay un argumento que me parece difícil de sostener, es decir, si todas las economías desarrolladas del mundo tienen una ley de competencia, ¿cómo puede alguien decir, mire, Guatemala justo no la necesita? Parece difícil de sostener eso, porque Pero ese argumento, con todo respeto, me imagino que proviene de aquellos que lucran y se enriquecen una hegemonía en un mercado específico. Porque, bueno, fíjese, porque déjeme decirle algo. Usted habla de que no todos los países existen. Estamos totalmente de acuerdo. Pero es que la ley de competencia, y eso le debe quedar claro a todos los televidentes, no solamente beneficia a la relación bilateral Guatemala-Unión Europea, también beneficia a la relación Guatemala-Estados Unidos, Guatemala-China, Guatemala al resto del mundo, pero por sobre todo beneficia al consumidor porque le da acceso a productos a mejor precio y de mejor calidad. Señor embajador, una pregunta, disculpe. ¿Qué monopolios puede ver usted en el país actualmente? Hombre, yo no voy a mencionar sectores, yo creo que hay unos sectores muy fuertes, pero tampoco creo, o sea, la primera percepción puede ser la que se comentó, o sea, si uno puede imaginar, dice, uno ve el título, ley de competencia, y dice, uy, ley de competencia me afecta a mí porque soy fuerte. En realidad hay que verlo en otra perspectiva. Yo creo que la ley de competencia, cuando ya lleva años operando y en un país, en un entorno, para nosotros la ley de competencia es algo regional, pues en realidad favorece a todos los operadores económicos, que ven que las garantías de su buen operar en el mercado se ven garantizadas. Con lo cual, lo que yo creo que existe en Guatemala, en algunos sectores, es un temor un poco infundado en, uy, ¿qué va a pasar? Yo ahora me veo así, ¿y qué va a pasar con la ley de competencia? ¿Será que me voy a caer? Mi utilidad se va a caer. Y yo creo que eso es un poco de corto plazo, en el sentido que es posible que en un primer momento se vea así, pero cuando ya se conoce más a fondo la ley de competencia, si la tiene Estados Unidos, pero no vayamos a Estados Unidos o a la Unión Europea, si la tienen todos los otros países latinoamericanos, ¿por qué no? ¿Por qué Guatemala? ¿Solo Guatemala ha incumplido esa ley? Bueno, es que los demás, en este caso ya lo tenían. El Salvador, Honduras, Nicaragua, todos tenían ley o reglamento de autoridad de competencia. Entonces, yo creo que a corto plazo puede parecer una pérdida, pero a largo plazo en realidad es una garantía para todos los sectores. Es de un mundo globalizado y civilizado. Bueno, sin llegar a esos términos, pero globalizado sin duda sí, yo creo que es inevitable que eso pase. Ahora,
el ánimo es que sea la mejor ley posible, que tenga en cuenta de la realidad nacional, sino también de los estándares internacionales, y en ese sentido esa lógica de cooperación. Porque cuando nazca finalmente esa autoridad de competencia, está claro que va a necesitar también un tiempo de rodaje. Por eso se le va a dar también unos años para que pueda operar de forma completa. Porque claro, hay un trabajo de aprendizaje. ¿Pudiese haber una presión por parte de la Unión Europea? No Bueno, castigo, pero una presión para que se cumplan. No, bueno, nosotros recordamos periódicamente a nuestros interlocutores, tanto de gobierno como de la Asamblea Legislativa, de que existe un compromiso, y bueno, esos compromisos están para cumplirse, y no por cumplir un papel, sino simplemente porque es interés del país tenerlo. Con lo cual yo lo tomo con mucha tranquilidad, pero es algo que simplemente hay que entender que es en el interés del país, más allá de uno o dos sectores que pueden haberse afectado, es el interés del país compuesto por sus ciudadanos, ¿no? Y al final se va a dar, porque mira, se ha dado en todo el mundo y se va a dar también en Guatemala, y con el tiempo se va a ver que es bueno para la economía, para cualquier economía, que existan unas reglas claras, unas reglas que protegen tanto a las empresas del abuso de otras como a los consumidores. Es algo que sí, siempre va a crear algún tipo de mal ánimo, pero es más no conocer exactamente cómo funciona el sistema, es más reacción al título que a la realidad. Muy bien, vamos a pasar a otro tema que también es de suma importancia coyuntural, y es el tema del Acuerdo de París. Sí. Pues sabemos recientemente que el señor presidente de la potencia, Donald Trump, decidió pues salirse de algo donde ya estaba involucrado, que finalmente se había dado ese Acuerdo de París, que son las grandes potencias a nivel mundial que más contaminan, ¿verdad? China también está incluida, no sé si ha cumplido con lo que debiese de cumplir, pero usted nos lo puede explicar mejor. Richard, yo creo que tú tienes una interesante pregunta en este tema. Sí, veamos, le voy a contar, por ejemplo, en el tema del manejo del medio ambiente. Vea Canal, como le comentaba fuera de cámara, significa vida, ecología y ambiente. Pues está muy interesado en el tema del medio ambiente y especialmente en el tema del agua, como un recurso fundamental para la vida. Considerando el hecho de que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, ¿verdad? Y que pues no va a haber más ese apoyo de Estados Unidos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a manejar ustedes las medidas para proteger este recurso tan importante, especialmente para ustedes en Europa, que son un país mucho más densamente poblado que nosotros? Primera, vamos a dividir la pregunta en dos partes. Sí. La primera, ¿cuál fue el impacto de la salida de Trump, ¿verdad?, con el Acuerdo de París? ¿Cómo piensan enfrentarlo? Y segundo, ¿qué medidas tienen ustedes para el manejo y cuidado del recurso hídrico como región total? Como región. Vale, de acuerdo. Bueno, evidentemente la anunciada salida de Estados Unidos no es un desarrollo positivo. El anterior acuerdo sobre clima, que era el acuerdo de Kioto, que la Unión Europea fue la única en cumplir cabalmente, no veía a Estados Unidos entre sus miembros, porque la administración republicana anterior a Obama no siempre fue bastante negativa hacia acuerdos climáticos. En ese sentido, la postura de Trump no es totalmente novedosa, porque los republicanos siempre fueron bastante escépticos hacia el tema del cambio climático. Entonces, el Acuerdo de París fue un gran acierto porque todos los países del mundo, faltaron un par de ellos nada más, Nicaragua en esta región y no me acuerdo qué más, prácticamente todos se adhirieron, es decir, adhirieron esos grandes países muy emisores que no habían adherido a Kioto. Estados Unidos, China, India, no habían adherido y se han adherido. Con lo cual es un desarrollo muy positivo que estuvieran todos a bordo, porque necesitamos de la cooperación de todos. Entonces, porque no es solamente, es un compromiso que además hay que cumplirlo en términos de reducción de emisiones. Nosotros como europeos estamos relativamente satisfechos del hecho que nuestros países han cumplido. Como dije, somos los únicos grandes actores internacionales que lo hemos hecho. Otros se han adherido más tarde. China todavía no es medible su efecto por dos razones. Primero, porque solo adhirieron a París y firmaron el año pasado, con lo cual todavía no han implementado medidas. Y segundo, porque ellos negociaron un plazo relativamente largo para la reducción de emisiones, porque todavía consideran que
que necesitan un tiempo para alimentar su proceso de crecimiento económico. Y de hecho, que lo quieren hacer en parte con centrales a carbón, que son un poco más problemáticas. Con lo cual, los números no indican todavía que China haya reducido las emisiones, es algo que queda por ver, pero políticamente China ha cambiado completamente su visión, desde una especie de, no tanto negacionismo, sino decir, bueno, esto no nos concierne a nosotros porque somos un país en desarrollo, como ellos se ven, es tema de otros. Ahora han admitido que al ser grandes emisores y al tener un enorme problema de contaminación de porque todos sus recursos naturales, tienen grave, no ves de el sol, aire, de agua, se han dado cuenta que eso a plazo va a afectarles, porque China ha cambiado, aunque no, el desarrollo chino no sea uniforme, pero ellos se han dado cuenta que sus ciudades están bajo una capa prácticamente invivible, que sería invivible en el futuro si no hay un cambio político. Con lo cual, ellos han tomado esa decisión de pasar a economía limpia con cierto plazo, y con París han tomado el compromiso internacional, cosa que no habían hecho antes. Estados Unidos, en los años de Obama, cambió de política, se adhirieron al acuerdo. Había dos posibilidades: que Trump se quedara en el acuerdo o por lo menos intentara llevar a cabo algunas políticas, no todas, para cumplir en parte. Su forma de ser es un poco diferente, es un presidente, a mi manera de ver, que necesita asustar a sus interlocutores, con lo cual, en lugar de buscar situaciones de compromiso, soluciones que permitan más o menos, él va a romperlo todo. Es un poco la forma de ser que tiene en su comienzo de mandato. Yo creo que a medida de que vaya encontrándose con obstáculos y viendo que por mucho que tú seas el país más poderoso del mundo, o te consideres como tal, o te consideren como tal, el mundo es muy complejo y no se pueden tomar decisiones unilateralmente. Yo creo que va a ir cambiando también un poco él. Pero de cara a este acuerdo climático, pues los demás han reafirmado todos, incluyendo Rusia, que uno podía dudar, incluyendo China. La India. La India, todo el mundo ha reafirmado. Esa decisión ¿Japón? Hay que entenderse. El uso de tecnologías limpias y sostenibles no es un lujo, no es una opción que queda ahí, que uno puede decir yo no lo hago. Esta es un trend, es una tendencia que ya está en marcha y es no se puede revertir. Con lo cual eso va a seguir y nuestros países van a seguir. No es que ahora porque Estados Unidos ha dejado esto, claro, eso va a afectar el nivel de reducción de sus emisiones, pero no es que nosotros, que hemos transformado nuestra economía en una economía con una huella fósil mucho menor que en el pasado, gracias al uso de energías alternativas, no es que ahora vayamos a cambiar nuestra política porque Estados Unidos lo ha cambiado. China ha tomado las determinaciones y seguirá. Con lo cual, el acuerdo va a seguir porque es inevitable que así sea. Hay mucha polémica sobre el tema, que si realmente, si el clima se ve afectado. Más allá del clima o no que se ve afectado, está claro que el uso no controlado de recursos energéticos no sostenibles tiene unos efectos sobre el ambiente que son absolutamente nefastos y que hay que regular. Con lo cual, aunque no fuera el clima, porque claro, el clima, como los cambios son a muy largo plazo, siempre queda esa tentación humana de decir, bueno, al fin y al cabo a nosotros no nos va a afectar, será dentro de 20, 30, 50 años, nosotros no lo veremos. Pero no, el cambio desde de la revolución industrial a hoy hace evidente que es necesario mirar a muy largo plazo. Entonces, todos los demás países del mundo vamos a seguir. Nadie va a seguir el ejemplo americano porque es imposible. Las tecnologías limpias son una necesidad. Y ahí, bueno, Europa y China ya lo ha reafirmado de forma conjunta, el presidente Putin y todos los demás, con lo cual en eso vamos a seguir. Incluso el tema del agua obviamente es el tema clave de las próximas décadas. En todo el mundo el agua, incluso hay interpretaciones geopolíticas de los conflictos en Medio Oriente relacionándolos mucho con el tema del agua, con las sequías. El tema en Guatemala, bueno, mucha conflictividad es el agua. Sin duda, en Guatemala está clarísimo que el agua, el acceso a los recursos, pero sobre todo el agua,
son temas complejos y que son el centro de la conflictividad en este país. Así que es un tema que ahí tampoco tiene vuelta atrás, es decir, tú no puedes ignorarlo y decir en una visión muy cortoplacista, bueno, a mí no me afecta, o en mis 4 años de mandato tampoco va a cambiar tanto la cosa, entonces yo no lo hago. Esa visión de corto plazo no es adecuada. Tenemos que pensar más allá, tenemos que desarrollar liderazgos que vayan más allá de los plazos políticos, y entonces en ese sentido el tema del agua, bueno, sabemos que en Guatemala está pendiente una ley de agua que en algún momento se deberá aprobar, es muy conflictiva, pero es absolutamente necesario, así como, por ejemplo, sobre el famoso tema del convenio 169 de la OIT. Yo lo que he visto en los meses que he estado ahora en Guatemala es que hay un cambio, una inflexión en cómo se ve el asunto, que es súper complejo por la realidad de Guatemala. Entonces, yo creo que hay muchas partes ahora que se han dado cuenta que tú no puedes seguir ignorando un problema pensando que ya pasará, porque ese problema no va a pasar. Que no salgan los medios de comunicación no quiere decir que no exista. La contaminación, el uso irracional del agua, esos temas no van a pasar porque no se hablen, van a seguir. Entonces, en ese sentido, vemos que con el tema del 169 ha habido unos desarrollos importantes y hay un interés mayor en querer encontrar una solución que es, por otra parte, obligada. Sobre el tema del agua va a ser lo mismo. Sé que hace muchos años que en el Congreso no se consigue aunar una mayoría alrededor de una ley consensuada de agua, pero últimamente incluso el sector privado ha dicho, bueno, es que hay que avanzar en esto, porque son desafíos de largo plazo que se tienen que enfrentar. Y estoy convencido que va a ser ultra complejo, porque lamentablemente o no, esa es la realidad. Encontrar consenso en este país no es fácil, es una sociedad muy fragmentada, con intereses muy enfrentados, entonces siempre es difícil. A mí, si hay una cosa de Guatemala que me ha no sorprendido, pero me ha impactado su virulencia, su fuerza, es la complejidad de la negociación en Guatemala. En muchos países, empezando por los europeos, pero incluso en países de Latinoamérica, se han superado crisis con grandes acuerdos nacionales. En un momento dado, las partes se sientan alrededor de una mesa y, a pesar de sus diferencias, a pesar de que siguen no queriéndose mucho, se dice, bueno, aquí tenemos que encontrar unos puntos comunes, una línea roja que todos tenemos que respetar. Ese momento en Guatemala podía haber sido los acuerdos de paz, pero ha funcionado solo en parte. Está claro que es necesario un gran acuerdo nacional, que es difícil por la naturaleza misma que tiene este país, por la historia tan compleja. Una pregunta, en estos acuerdos firmados en el año 2013, en donde entre las pláticas que fueron extensas también estuvo el sector privado, obviamente, sentado, porque ellos están interesados, agroexportadores, en exportar productos, se trataron todos estos temas y las condicionantes, vamos a ver con plazo, que se pusieron. Tenemos graves problemas en el tema del agua en Guatemala, se le deja a la población más desposeída sin el líquido vital. Luego estas personas se enferman de los riñones y de todas maneras el sistema de salud no está ahí para ayudarlas. Hay mucha mortandad en la costa sur, muy joven. El hombre dura poco tiempo trabajando, a los 60 años es un completo anciano, lo que no puede ser ni realidad tuya, ni realidad mía, ni la suya. El tema es, me imagino que si no se hacen para la exportación de nuestros productos ciertos lineamientos y se están sobrepasando el bien de la población, de cómo consiguen exportar, ustedes lo van a tener que tomar en cuenta. Puedo pensar que Guatemala le exporta el aceite de palma africana a algunos países de la Unión Europea, según mi research. ¿Han pensado en hablarle a los productores guatemaltecos de que la manera en la que lo están haciendo no es la adecuada de acuerdo a los estándares mundiales internacionales del siglo XXI? Bueno, el tema obviamente es complejo. Hay que encontrar evidentemente un equilibrio entre dos dimensiones. Nosotros mañana mismo el presidente de la República lanzará una política de agricultura familiar que está basada en un proyecto europeo, PAFEC, que tenemos con el Ministerio de Agricultura, donde justamente lo que proponemos
con financiación, es fomentar la dimensión de la producción agrícola a nivel familiar. Y eso implica que que se encuentre un equilibrio entre la agroexportación y la producción de alimentos. En este país se dan una serie de paradojas que ustedes conocen mucho mejor que yo. Una de ellas es que es un fuerte productor agrícola que tiene una situación incluso brillante de agroexportación en algunos productos, verduras, frutas y verduras, flores, en fin, una serie de productos que se exportan muy bien a los mercados internacionales, que cumplen todos los criterios de excelencia, y al mismo tiempo una dificultad a nivel de desnutrición muy aguda, a niveles que son inaceptables de un 45%. Haití, el África. Entonces, eso es una contradicción que se tiene que superar. Entonces, ¿cómo se puede superar? Evidentemente, hay que salir un poco de la lógica una cosa o la otra. No se trata de dejar de exportar productos competitivos para volver a una economía de pura subsistencia. Como yo creo estamos que actualmente. esa visión no tampoco es. Lo que se trata es de encontrar un equilibrio entre lo que las familias consiguen producir para su propia alimentación o para alimentación en los mercados locales, productos que ellos consumen, y el tiempo que dedican y los recursos que se dedican a la producción de productos que van a la exportación agrícola. La exportación agrícola es una riqueza. Hay grandes éxitos en este país. He visitado unas realidades exportadoras muy interesantes donde los trabajadores de la tierra están totalmente integrados en eso, y eso redunda en productos que van para los mercados americanos o incluso europeos. Pero lo que no se puede descuidar completamente es la dimensión de la nutrición, porque no basta, dada la realidad demográfica, la realidad social de Guatemala, no es suficiente, esos ingresos de agroexportación no son suficientes para compensar y para ofrecer a todos los ciudadanos del país una alimentación suficiente. Entonces es un gran esfuerzo educativo. Vamos a ver, fíjese que el acuerdo tiene 3 grandes marcos, ¿verdad? Que son seguridad alimentaria, seguridad y... Para el acuerdo de asociación se refiere o... Sí, no, tiene 3 ejes, ¿no? Bueno, eso es lo que se refiere usted, no es tanto el acuerdo de asociación, que es muy integral, son las prioridades de cooperación las prioridades de cooperación de aquí a 2020. De la Unión Europea son seguridad alimentaria, justicia... Bueno, lo llamamos gobernanza, es decir, justicia y seguridad, gobernanza, política justicia, pública... gobernanza y... bueno, y la dimensión económica. Economía y seguridad alimentaria. Entonces, lo que están son los 3 grandes ejes que tiene, fíjense, seguridad alimentaria, justicia y economía. Entonces, desarrollo económico. Imagínense, nosotros vivimos acá, vivimos en un país donde tenemos unos grandes éxitos en la exportación de productos de monocultivo, pero irónicamente nuestra gente se muere de hambre, ¿verdad? Y está altamente desnutrido. Eso es positivo para su eje económico, pero negativo para la seguridad alimentaria, porque estamos hablando de gente que produce para otra gente que se hace rica, pero ellos mueren de hambre. Quiero aterrizar en esto. ¿Cómo ve usted los índices de aceptación de los productos guatemaltecos a nivel de productos ecológicamente amigables? ¿Verdad? ¿Estamos cumpliendo con los estándares de la Unión Europea de ser productos orgánicos o menos tóxicos? Bueno, ¿eso va incluido dentro de su proyecto, dentro de su eje de seguridad alimentaria? Bueno, ese está dentro del proyecto. De hecho, nosotros este año, como cumplimos 20 años de presencia en el país, yo quise, con mis colaboradores, llevar a cabo una evaluación de cuáles son los principales aciertos o contribuciones que la Unión Europea pudo dar a Guatemala en estos 20 años tan clave desde los acuerdos de paz. Yo creo que primero hay que un paso atrás. Hay que considerar que la cooperación es útil, la cooperación puede aportar un plus, puede aportar un valor añadido, pero para mí, ya en 25 años de experiencia que tengo en esto, me queda claro que el paso decisivo en el desarrollo de un país siempre lo dará el país con sus propias fuerzas y recursos y sus ideas. Nunca se espere de la cooperación internacional venir a resolver problemas. Nosotros podemos venir a ayudar a fortalecer una tendencia que tiene que existir,
podemos traer unos recursos adicionales y podemos traer experiencia internacional en determinados campos, pero no podemos nosotros cambiar el país, ni queremos cambiar el país, queremos contribuir. El proyecto de desarrollo tiene que ser un proyecto nacional. En ese sentido, hay una de las cosas que han funcionado bien en la cooperación, que la cooperación europea ha aportado a este país, justamente es el tema de la organización de forma cooperativa de los campesinos que después del conflicto o no tenían tierras o volvían a tierras que estaban en mal estado y se reorganizaron. Y es muy interesante ver cómo 20 años más tarde esas cooperativas, algunas de ellas por lo menos, no solo han conseguido cumplir con alimentar y sostener a sus propios asociados de forma mejor que el promedio de la población, sino que además se han vuelto algunos de ellos exportadores de bananos, de café, de productos orgánicos. En tema de aceptación hay muchas buenas lecciones de estos años. Los productos guatemaltecos son bien aceptados, aunque ustedes igual no se lo creen, porque claro, cuando uno está metido en un país normalmente está metido en su discurso negativo. Pero Guatemala es un país que tiene una imagen asociada a la violencia, si queremos, pero también tiene, en la óptica europea, Guatemala es un país que cae muy bien. Yo cuando hablo que estoy en Guatemala, hombre, no es que la gente sepa mucho de Guatemala en Europa, pero fíjese que yo cada vez que me subo a un avión para viajar entre Europa y Guatemala, y lamentablemente he tenido que hacerlo algunas veces este año, pues el avión siempre está lleno de europeos que vienen a descubrir Guatemala. Quizás no en los números que se podría, pero hay mucha curiosidad, hay mucha simpatía a priori por Guatemala. Y también, en consecuencia, también los productos guatemaltecos son productos que atraen. La calidad es buena, se conoce el café, se conoce el cardamomo, otro tipo de productos, pero hay un a priori positivo. Entonces, en ese sentido es una cosa que se ha hecho bastante bien en Guatemala. Ahora, evidentemente, el desafío que queda es el de la desnutrición. Nosotros vamos a entrar el año que viene con un proyecto que desnutrición que está ligada a las desigualdades económicas de fondo que dieron origen al conflicto armado en este país. Exactamente, con lo cual es un tema que es ineludible. Yo creo que ya es imposible esconderse detrás de una visión de tipo cultural, antropológico, decir, no, bueno, porque la población de allá, de esa zona, son así. Está claro que hay que enfrentarse a ello. Hay buenas experiencias de comunidades que se han integrado, las he visitado, las he visto. He estado en comunidades donde se ven los niños bien alimentados, donde han conseguido eliminar la desnutrición y lo han conseguido hacer mediante el desarrollo de técnicas de producción sostenibles que no dañan al medio ambiente y al mismo tiempo mantienen en una vida digna y empleo decente a personas. Con lo cual no es imposible de hacer. Incluso en el contexto de la Guatemala compleja que conocemos es posible hacerlo. Entonces, en ese sentido, la cooperación puede traer, unos recursos adicionales, pero que tienen que sustentar políticas públicas. Entonces, yo creo que un gran desafío de Guatemala actualmente es conseguir materializar una política pública más sostenible, más fuerte, más sólida. No es solamente una cuestión de más recursos o menos recursos, es una cuestión de implantar un sistema, y en ese sentido las experiencias internacionales acumuladas pueden ser útiles, montar un sistema que realmente haga que la política pública se vuelva satisfactoria, transparente, visible y de impacto para los ciudadanos. Entonces, superando un poco esa desconfianza bastante generalizada que existe en el país, que hace pensar, no digo que sea solo en Guatemala, porque también en nuestros países que estamos a otro nivel de desarrollo también tenemos una desconfianza, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que en Europa hemos satisfecho todas las necesidades básicas de los ciudadanos. Ahora mismo los ciudadanos están un poco concernidos por la gran competición global que existe y que algunos de las metas que se habían conseguido alcanzar se puedan perder. Guatemala no está en ese nivel. Guatemala todavía tiene que responder a muchos niveles básicos que no se han alcanzado, con lo cual eso es un proceso inevitable que hay que hacerlo. Yo veo en estos meses, este periodo que he pasado en el país, veo que crece la conciencia de la necesidad de enfrentarse a los problemas nacionales. Yo creo que se está poco a poco, muy poco a poco, pero se está reduciendo la distancia entre los diferentes interlocutores. Todavía va a haber crisis, va a haber momentos pero hay elementos que hacen pensar que se pueda generar un diálogo más constructivo y el objetivo final es
política pública. Política pública no significa necesariamente política de gobierno, significa política pública en la cual participan el sector privado, participa la sociedad, el gobierno marca directrices. A veces hay un debate un poco ideológico sobre estatalismo versus sector privado. El sector privado solo no puede resolver los problemas de un país. El gobierno solo no puede resolver los problemas de un país. Los ciudadanos solos no pueden. Tiene que ser un esfuerzo armónico. Pero para eso tiene que existir un marco de políticas respetadas, un marco de políticas donde uno no esté pendiente de el ministro el secretario se ha llevado los recursos para... O sea, tiene que existir unos mecanismos de fiscalización que sean sólidos, que sean aceptados, que los ciudadanos crean en ello. Es necesaria... Ningún país puede funcionar sin política pública. Cuando se dice, no, porque Estados Unidos tiene muchísima política pública, lo que pasa es que no necesariamente es una política de Estado llevada a cabo por las autoridades estatales. Es un conjunto de circunstancias y de mecanismos que hacen que funcione. En el sentido, Guatemala está todavía en ese debate. Yo creo que se está avanzando. Ahora, el tema inmediato, que es de la desnutrición, el presidente Morales tomó ese compromiso en su campaña electoral de reducir un 10% la desnutrición durante su mandato. Es un desafío inmenso, porque los números no bajan tan rápido. En ese sentido, nosotros queremos ayudar porque ya lo hicimos en el pasado, programas anteriores, programa Hambre Cero, no funcionaron demasiado bien. Tenemos confianza que la nueva política que está coordinando CESAN tenga más solidez y que podamos realmente enfocarnos en los niños de 0 a 2 para reducir rápidamente esos índices. Ahora bien, cuando se termine esa política, va a tener que seguir. Es decir, porque salen de 0 a 2, pero debe continuar no solo el proceso de nutrición, sino que educación, porque la integración económica y el desarrollo del país no implica solo tener niños bien alimentados, hay que darles educación y acceso a fuentes de trabajo, porque si no, todo esto. Fíjese, hablamos del agua y enseñarles a producir. Hemos visto que una de las razones principales que, nos lo han explicado los expertos, una de las razones principales de que los niños tengan bajo peso demasiado bajo, son las constantes infecciones debido a agua contaminada, o al no tratar de forma adecuada los alimentos en la casa, las condiciones habitativas que no son higiénicas. Entonces, son muchos pequeños desafíos. Lo que nos gusta ahora del enfoque que ha dado CESAN es que ya hemos pasado de la idea de proveer alimentos a proveer unos elementos de educación, de salud, un enfoque global que permite, porque el problema es multifactorial. No se puede decir, entonces si hay problema de desnutrición, mira, aquí tienes unos sacos de alimento ya, porque eso no resuelve nada, obviamente, es muy costoso y no resuelve nada. Entonces, por eso el enfoque donde está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Agricultura, está nuestro programa de agricultura familiar, todo eso va a contribuir a este esfuerzo. Con nuestra cooperación van a ser un par de años, 2 o 3 años, pero después tiene que seguir, porque eso es un tren que 45% tiene que ser, idealmente tiene que ser 0, pero tiene que reducirse. A mí lo que me llama mucho la atención, yo estaba antes de estar aquí, los 2 años anteriores estuve en Pakistán, muy lejos de aquí. País con otras problemáticas, pero curiosamente me encontré con algunas parecidas. Yo desde luego teníamos el problema de la desnutrición muy grande allá también, pero claro, estamos hablando de zonas desérticas, zonas áridas, y a mí me sorprendió muchísimo cuando llegué aquí, me encontré con los mismos indicadores de desnutrición en un país tan fértil como este. Entonces, en ese sentido, todo guatemalteco sabe perfectamente que eso tiene que cambiar, pero ya de forma permanente y sostenible, y que eso implica un esfuerzo de conjunto. Sabemos que no es solamente el gobierno, sabemos que hay fundaciones privadas que trabajan en eso, la sociedad civil está muy activa. Yo creo que esta conciencia está creciendo, la conciencia de que un tema no tiene una sola solución, tiene un conjunto de soluciones que tienen que ir todas a la par, y que eso implica gobernanza. Por eso volvemos a la conexión entre nuestros ejes directores. La justicia, la seguridad, la gobernanza de esos elementos significan un Estado que funcione, significa un Estado, un poder judicial que dé garantías a los ciudadanos de justicia y de tiempos rápidos. Claro que uno, viendo la realidad hoy en día, pues puede quedar
aparentemente desanimado. Es lógico que el ciudadano proteste, es lógico que el ciudadano esté insatisfecho, pero yo creo que lo importante es primero analizar dónde han fallado las cosas hasta ahora y por ahí aportar cambios. En ese sentido, la cooperación quiere aportar algo más, unos recursos más que no existirían, unas ideas que igual en otras partes han funcionado y quizás podrían funcionar aquí, pero la decisión de fondo de querer desarrollar Guatemala es una decisión guatemalteca, es no solo del gobierno, es de los ciudadanos de Guatemala. Yo creo que esto está pasando, yo creo que está pasando claro, mucho está enfocado ahora mismo en el tema de corrupción. El tema, que claro, corrupción es un lastre internacional, la tenemos en todos los países del mundo, es indignante para todos. A veces no se habla lo suficiente de que a nivel internacional se han conseguido cosas en estos últimos años en contra de la corrupción. El hecho, por ejemplo, Guatemala acaba de firmar un protocolo de la OECD, el presidente fue a París a depositarlo, que es sobre cooperación financiera, cooperación administrativa. Eso es importante porque va a permitir transmitir información de forma mucho más ágil entre países sobre temas que pueden afectar la corrupción. Y liberar un poquito el tema del tema bancario que claro, ha sido lo que ha facilitado el lavado de dinero. Hay ¿verdad? una serie de temas que... El problema es que ahí también, cuando se habló de apoyar o no ese protocolo, tuvo que hacer un poco de trabajo explicativo, ¿no? Porque no, hombre, incluso un diputado no puede saber todo lo que hay en todos esos protocolos internacionales. Y ahí se dio también, al comienzo había un poco de resistencia y también dice, no, pero ¿por qué tiene Guatemala que proveer esa información? Pero después se vio que, mira, esto a largo plazo, incluso a corto plazo, eso va a servir a Guatemala, porque Guatemala está luchando contra la corrupción. Guatemala quiere eliminar la corrupción. Quizás no todos los guatemaltecos, pero la enorme mayoría de los guatemaltecos sí quieren. No, todos. Con lo cual, sí, solo pocas personas que tienen intereses. Los corruptos. Entonces, en ese sentido, dotarse de todos los instrumentos que la legislación internacional, que los convenios internacionales proveen, es útil, porque si no, por ejemplo, sin ratificar ese acuerdo, Guatemala se quedaba como aislado y prácticamente la circulación de información sobre flujos financieros se quedaba al margen, ¿no? Y eso no... Y esa circulación sirve para determinar también el flujo de capital corrupto que está a nivel internacional. Permite aumentar el nivel de información, claro, lo cual claro, también va a afectar esos elementos. Muy Entonces, bien. Bueno, muchas gracias, embajador. Fue un placer. ¿Cómo te quieres despedir, Richard? No, pues yo agradeciéndole a usted definitivamente su participación en este foro. Quedaron algunas preguntas en el tintero, pero que las esperamos tener su presencia acá de nuevo en el set, ¿verdad? Para que platiquemos acerca de la injerencia o la participación de algunas organizaciones no gubernamentales patrocinadas por algunos países de la Unión Europea en temas específicos de Guatemala, pero claro, eso no es de su competencia, sino que de los países específicos. Muchas gracias por abrirnos los ojos, muchas gracias por tenderle la mano a este pueblo en esta hermandad que de una u otra manera tenemos que convivir en este mundo globalizado. Muchas gracias, señor embajador. Muchísimas gracias por haberme invitado. A usted, señor embajador, le agradezco su presencia. Yo también me quedé con muchas preguntas, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero la pregunta para la próxima se la puedo adelantar. Sí. ¿Cómo han tratado ustedes desde la Unión Europea y básicamente el país donde usted nació, que es Italia, el tema de la minería? Porque sabemos que Italia ha sido minero desde siempre y sabemos que han aprendido de sus experiencias buenas y malas. Claro que sí. Muchísimas gracias y espero tenerlo aquí pronto. Muy bien. Gracias. Me prepararé. Gracias, amigos televidentes. Breve pausa, regresamos enseguida. No se vaya, por favor.